Pues yo creo que sí, se logró con el tiempo, con muchas charlas como incómodas, que como que ya no soy así, me duele tal cosa o así se pudo lograr. Fue realmente llegar la primera vez al salón y me di cuenta que el profesor hablaba y hablaba, y si yo anotaba, yo perdía lo que estaba hablando, entonces yo tenía que mirarle la boca, la expresión, para saber el contexto de lo que estaba hablando, no exactamente lo que estaba hablando, el contexto de lo que estaba hablando, porque mi inglés igual era muy básico en ese momento, y yo entendí que pues uno no es realmente las metas que uno se pone o los pensamientos bonitos que uno tiene mismo, sino las acciones de cada día que pasa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia de hoy nos vamos de muchos temas: seguridad, criminología, cariño, vida, migración. Y es que eso y más está en nuestra invitada de hoy. Ella es Daniela Valderrama Gómez, también conocida como Sandes, ¿no? Que es tu alter ego. Sí, Bienvenida a la tertulia. muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Sí, pues son bastantes temas de pues la inmigración que tuve desde mi país. Yo soy colombiana y fue un cambio muy duro. Bueno, a los amigos tertulieros les contamos. Bogotana, colombiana, está aquí en el Reino Unido, es criminóloga, tiene muchos intereses con el tema de seguridad, que pues, es importante aquí. Y bueno, ¿y por qué más bien no nos describes un poco eres tú? Eh, Defínete tú misma. ¿Qué tal? Realmente, pues yo estudié criminología desde el 2019 hasta el 2024. La decidí, fue una carrera que de verdad me dio mucho interés porque yo quería siempre como ayudar a las personas y dije, bueno, tal vez esa puede ser una inclinación, y la vi como un primer paso a ser trabajadora social. Y yo dije, ok, vamos por esa inclinación. Me interesaba el tema y me gustaba, entonces por eso decidí estudiar criminología. Entonces, mi idea del futuro es en un momento estar, no sé, trabajando en fundaciones muy grandes o tener mi propia fundación y ayudar a niños y a mujeres, ¿verdad? Y incluso jóvenes vulnerables. Y esa es como la meta que tengo profesionalmente. Bueno, pero bueno, bogotana, empecemos por ese lado. Sí. Cuéntanos de tu Bogotá. Bogotá es una ciudad tan grande y casi un país en sí misma, ¿no? Sí, bueno, Bogotá es súper grande. Yo nací en Bogotá, pero viví mucho tiempo fue en las afueras de Bogotá, que es los pueblos de alrededor, la sabana. Entonces yo vivía era, como en Chía o en Cota, Wow. que son los pueblos. Y son comunidades muy pequeñas, y es algo que tú empiezas a conocer a todo el mundo, que solamente existen por ahí 5 o 10 colegios máximo en esa zona, y que mucha gente se conoce con mucha gente. Terminé la secundaria literalmente, y allá donde tuve una mejor amiga de toda la vida, donde tuve mi novio de toda la vida, y tuve que venirme a vivir acá, y el cambio fue muy grande. Wow. ¿Y qué te hizo emigrar? Bueno, mi mamá vivía hace mucho tiempo acá, entonces ella me dijo, es ahora o nunca. Si te vuelves más grande, si eres mayor de edad, ejemplo, ya no puedes venir acá porque vas a perder esta oportunidad. Y yo decía dentro de mí, yo no quiero irme, no quiero irme porque, bueno, tengo mi mundo acá, ¿verdad? Mi zona de confort, que era mis amigas,
Veía que todo el mundo estaba entrando como a universidades allá y yo decía, yo también quiero, pero pues llegué acá y mi idea también era entrar en la universidad, pero pues me dijeron como, no, tú no sabes nada de inglés, o sea, no puedes, no puedes hacer eso, tienes que primero estudiar inglés. Y yo me sentía tan derrotada porque yo veía a mis amigas, no sé, entrar a estudiar derecho, ingenierías, que arquitecturas, y yo estaba estudiando un curso de inglés y yo me sentía como, ay, muy atrás. Pero lo lograste, que es lo mejor, ¿no? Sí, Bueno, claro. estás contando un poco, como saben nuestros amigos tertulianos, pues nos gusta explorar todas esas cosas hasta donde quieras, por supuesto. Me puedes Sí, regañar, pregunto cosas que no te gusten. no Pero te preocupes. viviste separada de tu madre. ¿Cómo Sí, fue eso? ¿Y sola, con familia? ¿Cómo fue eso pues para ti? claro, mi mamá se va a vivir perdón, al Reino Unido cuando yo tengo como 11 años. Entonces ella se gana una beca con, creo que fue la Universidad de La Sabana o el gobierno, no estoy muy segura, y viene acá a trabajar y a estudiar por un año. Y ella le gusta el país y decide quedarse y empezar acá, porque ella no quería estar en Colombia. Y pues yo, en ese momento, yo me quedo con mi abuela materna, o sea, la mamá de ella. Ujú. Entonces, mi crianza fue con mi abuela materna. Desde los 11 hasta los 17 18 años fue con ella. Cuando te reuniste. ¿Y cómo eras en estar con la abuela? ¿Cómo imaginabas tú a tu madre? ¿La veías? ¿Se comunicaban? ¿Cómo era ese contacto? Claro, ella se comunicaba conmigo normal, pues por internet. En ese momento, los celulares ya empezaban a salir con internet y digamos que mi abuela tenía el internet de la casa y pues nos comunicábamos por Skype, por Gmail, por todo eso. Ya después fue el Facebook y ya cada vez era más sencillo. Sin embargo, ya venía como cada año, ¿verdad? Entonces yo la veía una vez, un mes al año y ya está. Eso era todo el contacto que yo tenía con ella. Pero por el otro lado, mi abuela pues se encargó perfectamente como de consentirme y hacerme sentir pues en casa, protegida. Porque pues mi abuela era de esas que hasta me planchaba la ropa para que cuando yo me la pusiera estuviera calientita. Consentida, eso sí. Sí, entonces pues era muy, muy bonito y la conexión que yo tengo con mi abuela es muy grande y para mí ella fue mi mamá en ese momento. No, no hay nadie que me lo diga que no. Sí, y la figura con tu mamá, ¿cómo lograste? ¿Conectabas bien o era difícil? Era muy distante porque yo tenía un concepto como de, ok, es mi mamá, pero es mi mamá la que viene, pero pues la que realmente está es mi abuela, ¿no? Y cuando yo llego acá, claro, el concepto que ella tiene es como la hija, que yo creo que ella dejó cuando yo estaba allá, que era como de 11 años, y yo ya había pasado por muchas etapas, muchas cosas, cuando llegué acá. Entonces, pues fue un choque muy, muy extraño. Y Sí, fue, me imagino, me imagino. Y ya, pero ¿lograron encontrar ese punto de acercamiento o ha sido, sigue siendo complicado? eh, pues yo creo que sí, se logró con el tiempo, con muchas charlas como incómodas, que como que ya no soy así, me duele tal cosa o así se pudo lograr. ¿Y tu abuela? Mi abuela sigue en Colombia y me llama y es hermosa todos los días, me escribe y para mí ella es mi adoración. Se volvió pues lo más importante en mi vida, por quien me inspiro y digo como, ok, sí. Aquí estamos conversando con Daniela Valderrama Gómez. González. Perdón, González. Daniela Valderrama González. Tú tienes un alter ego. Sí. Vámonos a ir a una pausa en esta tertulia y cuando regresemos nos cuentas de qué va eso y pues
¿Qué te inspira y a qué vamos con ese alter ego que es algo muy particular? Sí. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Estamos aquí en la Tertulia del Martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @Tertulia del Martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y estamos de vuelta conversando con Daniela Valderrama González. Ujú. Ella es colombiana, bogotana, está aquí, es criminóloga y bueno, es joven, pero bueno, con unos ímpetus que vamos a ver para dónde van todo ese trabajo hermosísimo que le viene. Hablábamos de tu alter ego. Ujú. ¿Qué significa? ¿Por qué eso? ¿Qué buscas con eso? Esa Bueno, yo cuando empecé, hubo un momento en mi vida, que de hecho fue cuando emigré y eso fue como lo más duro que tuve. Yo llego al país y me siento como frustrada conmigo misma, ¿verdad? Que es como que, ve, no sé el idioma, o sea, yo detestaba ir al Tesco o al Morrison o a lo que fuera sola porque yo decía como, no soy capaz de decir, quiero esto o quiero tal cosa, o cuando yo esté pagando en el cajero, qué tal me digan algo y yo no entienda, lo detestaba. Era muy insegura de mí misma respecto al inglés. A pesar de que yo tenía no sé, mi secundaria con un inglés muy sencillo, yo decía, no, no quiero, no quiero ni ir a preguntar dónde está el jugo. Y no me gustaba. Entonces yo llego acá y lo primero que pienso es como, ¿qué voy a hacer? Porque necesito igual hablar y comunicarme con las otras personas. Como llego a la casa de mi mamá, pues esa era la otra situación, que con la única persona que yo podía compartir realmente era con mi mamá. Y pues era como, no quiero compartir solamente con mi mamá, quiero compartir con más personas, ¿verdad? Entonces me empiezo a frustrar, a querer devolverme. Lo único que pensaba era como, me quiero devolver, me quiero como, sí, como volver a lo mío, no sé, tal vez como que empezar una carrera en Colombia y yo, o sea, yo no en ese momento no tenía trabajo, ¿verdad? Entonces yo lo único que me la pasaba viendo era como pasajes para Colombia y decir como, de pronto si le digo a mi abuela que me lo pague, me lo pagará. Y esa era la situación. Cuando ya empiezo como a ir al college, mi mamá me mete a un college y yo empiezo también como con lo básico que fue el ISOL, pero pues yo entré al Functional Skills Level 1, algo así. Conozco gente latinoamericana, ¿verdad? Y ya ahí digo, wow, genial, maravilloso porque ya puedo ser yo, ya puedo hablar, ya, ya puedo comunicarme. Y da la sensación de que todo va bien, de que, bueno, me siento bien, de que ya encontré mi parche, digámoslo así, que se dice coloquialmente un poco, así, mi grupo. Y yo venía acostumbrada a un tipo de amistad muy sana, muy healthy, que eran mis amigas del colegio toda la vida, que han sido muy especiales, muy honestas, que te apoyan en todo. Y yo conozco acá y me choqueo de que pues realmente no parece, eran mis amigas, pero en realidad todo era muy raro. Entonces, el simple hecho de que cuando yo llegué al aula de clase, yo dije, hola, soy Daniela, soy colombiana, entre todo el mundo se miró así. Y yo, y empiezo a salir con esta gente y empiezan inseguridades en mí que yo no tenía, porque es ese tipo de como amigos, amigas
que realmente como que te hacen comentarios pasivos agresivos, como, ay, no te pongas esto porque no te queda bien. O, ay, no, el cabello que tienes como que es como de, me dijeron que una vez que mi cabello era como de India. Ay, no, que no sé qué. Y todo era así y yo empecé a creer como todas esas cosas que me decían y creé inseguridades que yo no tenía. Entonces, para mí todo era como que, ay, Dios. Cuando llega ese momento de mi vida, yo me empiezo a dar cuenta que la cara me empieza a salir como acné, 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 acné. Y se me brotó tanto, 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 demasiado, que yo me acuerdo que yo ya lloraba por todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Era la reacción ante la tensión, ¿no? Sí, y empecé a llorar porque yo, y entonces imagínate, si antes me hacían comentarios malucos, después cuando me salió el acné me hacían comentarios mucho más fuertes. Entonces yo ya no quería era salir a nada, ni siquiera por mi inglés, ni siquiera por, pues no sé, porque no conociera a nadie, sino por precisamente mi acné, ¿verdad? Entonces estando brotada, me acuerdo mucho que yo empecé a buscar como una vez, hace mucho tiempo, mi abuela me llevó a una iglesia cristiana y empezaron a orar, me acuerdo, porque un señor tenía un sarpullido y entonces empezaron a orar para que él se le curara el sarpullido. Yo dije, ah, bueno, pues Dios mueve montañas, entonces yo voy a orarle para que me cure el acné. Entonces yo busqué oración para curar el acné. Y pues ahí me salió un poco de cosas súper raras, pero en eso decía una cosa como meditación para curar la piel, me acuerdo muy bien. Y yo, bueno, ya no pierdo nada, yo ya había intentado todas las cremas por haber, yo ya me había puesto la miel, la avena, el yogur en la cara, o sea, yo ya Ya eras una ensalada. había hecho todo. Tenías la cara de ensalada. Sí, entonces yo dije como, no, esto es lo único que me queda por hacer, no pierdo nada tampoco. Le doy el clic al video y me sale como la ley de atracción y yo conozco en ese momento todo lo que tiene que ver con energías y la ley de atracción. No sé si estás como relacionada con el tema. Sí. Sí, sí, bueno. Entonces, pues yo llego y digo, ok, voy a empezar a manifestar la piel. Y al contrario de cómo manifestar, yo no sabía manifestar en ese momento. Y lo que pasa es que se me empieza a brotar más. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo escribía todos los días, quiero tener una piel bonita, quiero no sé qué. Y luego me di cuenta que la clave más importante era como creérselo uno mismo, como, ok, mi piel ya es bonita o esto. Y empiezo y me doy cuenta que la idea de como eh, la ley de atracción es vibrar alto, ¿verdad? Entonces te dan una lista de emociones y dicen como la vergüenza es la peor emoción que tú puedes tener. Entonces si tú tienes vergüenza nunca puedes manifestar algo, prácticamente. Y pues así fue realmente. Yo tenía mucha vergüenza de quién era en ese momento, de mi acné, de todas mis frustraciones, de cómo que me tuve que venir acá, de que yo no estaba avanzando a comparación de mis amigos en Colombia. Y yo dije, ok, necesito empezar a sentirme orgullosa de mí misma y de lo que soy. Entonces yo cojo y escribo como un montón de cosas que yo quiero hacer y la chica de un video me explicaba como que, y le puedes poner el nombre, un nombre bonito a esa persona, como un nombre que te guste. Y yo no quiero ponerle el nombre, no sé, de Paula o de Alejandra, yo quiero un nombre muy propio. Y entonces yo me pongo a dar mi apellido y dije, voy a ponerle Sanle, simplemente porque me gusta cómo escribo la Z. Ah, es con Z, perfecto. Sí, sí, simplemente porque me gusta cómo escribo las zetas y pues cuando yo escribo el González me parecía que veía tan bonito que yo dije, ok, le voy a poner Sales porque me gusta la caligrafía. Le pongo, se ve en sensacional y ahí empiezo. Esta persona es así, esta persona logró tal cosa, esta persona tal, y así es como creo mi el alter ego.
Cuando empiezo a creerlo y a sentirme ya más segura de que yo era esa persona, es cuando se me empieza a limpiar la piel. Así. Cuando cambio de amigos que realmente ya eran como gente vitamina, que yo decía como, estas son las personas que necesito para manifestar, el cambio era tan brutal que todo el mundo decía, ¿qué te estás tomando? ¿Y qué pelín te hiciste? Y yo como, Nada, está haciendo lo que debería haber sido siempre. sí. Mira, qué No. hermoso, qué hermoso y además sí, pues, de verdad. Entonces hay que tener alter ego. Mira, Sí, estamos en esta tertulia con, ¿te puedo decir Sandes? sí. Sandes. Con esta muchacha tan hermosa, está aquí en Londres y cuando regresemos queremos conversar y explorar un poco esos cambios que ya lograste carrera, ahora estás desarrollándote y buscando más opciones de vida. Ya venimos. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y aquí estamos de vuelta con Daniela Valderrama Gómez. González, yo no sé por qué saqué el Gómez, así es que, De hecho, mi mamá es Gómez. entonces ahí hay algo con lo, pero con su alter ego, Sandes, un nombre muy lindo, ¿no? Además, Sí. Sandes con Z. Mira, has contado todos estos procesos que son más que todo emocionales. Lograste superar pues un poco esos temores. Hiciste una carrera. Cuéntanos, criminología, cómo fue entrar a la universidad en el Reino Unido, completamente diferente a la cultura de estudios en nuestros países latinoamericanos. Claro. Pues yo empiezo a estudiar primero en el college y yo me di cuenta que todos los que estábamos en esa clase veían la universidad como muy lejos, muy como una opción demasiado difícil. Entonces yo ahí mismo cogí y dije como, ok, ¿qué haría Sanles? Y empiezo a investigar como esas agencias que te ayudan a entrar a las universidades y empiezo a buscar, a buscar, a buscar. Y da la casualidad que llegué a una, me acuerdo en su momento, se llamaba Estudios Planet o algo así, la cual se comunica una chica directamente conmigo y me dice, sí, estas son las opciones de carrera, como de las que puedes hacer. Sin embargo, tienes que pasar un examen de inglés y eso es todo. Y yo, súper sencillo, o sea, yo veía eso como tan lejos y yo empiezo a comunicarle a todo el mundo como de, no, es así de simple. Pero solamente era simple, parecía que era para mí, porque el resto le pedían más papeles, más cosas. Y yo decía, pero porque, bueno, para mí es simple, está bien, hagámoslo. Y todo me salió bien, como smooth, como Facilita. sencillo, sí. Entonces yo empiezo a aplicar, porque uno aplica a diferentes universidades, ¿verdad? Entonces yo apliqué que a la de Birmingham, que a la Metropolitana, que a la de Greenwich y todas esas universidades al tema de criminología. Y entonces, pues yo nunca dije nada en casa, yo me lo quedé para mí misma, así yo dije como, bueno, no pierdo nada. Cuando hay un momento empiezan a llegar las letters, ¿sabes? Las cartas a la casa. Entonces fue eso de como que yo abría cada una y decía, usted ha sido aceptada, así como en las películas. Y yo decía, pero ¿en qué universidad me pongo? ¿En qué universidad? Y claro, fue muy lindo porque antes de todo ese proceso de cómo ser aceptada, tuve que enviar todo o sea, ICFES, que es como, bueno, una prueba que se hace en Colombia para medir como en qué nivel estás, qué tantos conocimientos generales o bueno, en general sabes.
y tuve que enviar mis últimas calificaciones del año y me aceptaban porque siempre como que yo apliqué a criminología y pues ciencias me había ido bien ese año. Entonces, en las mismas notas después me decía como, gracias a tu puntaje de ciencias y no sé qué, nivel no sé qué. Y yo, ok, bueno. Y ya llego y digo como, ok, ya fue. Voy a elegir la universidad y elegí la de Greenwich. Dije, me parecía como la más de película por cómo es estructurada y yo decía, imagínense tomarle fotos y enviársela a mi abuela y decir, yo estudio acá. Y entonces yo me guiaba por cosas como tal. Pero después yo averigué y dije, ok, esta tiene la carrera como me gusta, listo. Empiezo a averiguar y decido inclinarme por la de Greenwich. Y ir el primer día a universidad y todo eso, pues fue bastante como, me sentía como una película porque incluso me di cuenta que se inscribían para las porristas, para básquetbol, para pole dance y yo estaba fascinada. Pero después llegó la hora de ir a clase y yo me di cuenta que yo no entendía la mitad de esas clases. Sí. Entonces fue como que fue realmente llegar la primera vez al salón y me di cuenta que el profesor hablaba y hablaba y si yo anotaba, yo perdía lo que estaba hablando. Entonces yo tenía que mirarle la boca, la expresión para saber el contexto de lo que estaba hablando. No exactamente lo que estaba hablando, el contexto de lo que estaba hablando, porque mi inglés igual era muy básico en ese momento. Y yo, ok, ¿cómo voy a sacar la carrera adelante si a comparación de los que están a mi lado, pues todos como extranjeros puede ser o ingleses, pero hablaban mucho mejor que yo? Y yo como que, bueno, no, me sentí otra vez frustrada, pero dije, ya estoy acá, voy a aparentar como si yo supiera inglés. Y ya. Dicen aparente hasta que se crea usted mismo. Sí, hasta que lo sepa. Y así fue. Bueno, y te graduaste. ¿Cómo fue? Fueron 4 años difíciles. Mm, ¿Qué se sintió recibir el diploma, la toga, el birrete, todo eso? wow. Es como en el último año tú estás corriendo ya con exámenes, ya sabes inglés. Y, y tú lo único que empiezas a pensar es como se acabó y no quiero que se acabe, pero se acabó y estoy orgullosa de eso. Y cuando yo llego y me arreglo, porque esa mañana me arreglé, y yo decía dentro de mí, hay cosas en mi vida todavía que no están muy cuadradas, como, no sé, en ese momento yo estaba con una persona, estábamos peleando, y mamá en ese momento estaba viajando, eran muchas cosas que yo decía como, ok, pero luego arreglándome yo dije como, pero lo logré, o sea, lo logré mi alter ego y yo. Entonces quedo más tranquila y me voy, ya cojo un Uber y me voy a la universidad. Y yo invité dos amigos y entonces ellos decían, estamos súper orgullosos de ti. Ellos no habían terminado la universidad y me dijeron que pues yo era un ejemplo a seguir y eso se sintió como bonito, ¿sabes? Te sacude un poco. Ya te sientas con todo el mundo, con toda tu clase y empiezas a ver y dices como, nos vemos bonitos todos, estamos como, ¿cómo se dice eso? Como que completos, como que tú sientes ese alivio de ya fue. Y ya te poniéndose la toga me sentí muy como, no quiero dejar la universidad, como que quería llevármela conmigo. Pero entonces ya me pongo la toga y ya fue muy lindo escuchar como dicen mi apellido acá, Daniela Valderrama González. Y fue como que, wow, porque yo estaba acostumbrada, o sea, fue muy heavy porque yo escuché muchos nombres, ¿verdad? Entonces era, no sé, Samantha Jones, bla, bla, bla. Otros nombres así, todos British. Y luego, sí, y luego viene el mío, Daniela Valderrama González. Y yo dije, lo logré. O sea,
lo logré hace 5 años, hace 6 años, 5 años. Yo no iba al supermercado y ya lo logré. Y yo decía dentro de mí también como que no solamente logré esta etapa con el inglés, sino conmigo misma, como sentirme bien conmigo. Y fue muy bonito. Qué lindo. Y bueno, superada esa etapa, ¿qué viene? Entonces ahí empieza la etapa de como, bueno, tengo que conseguir un trabajo, ¿cierto? Y pues, mejor dicho, estoy empezando a terminar esta etapa que después vino de la universidad, que fue un golpe bastante fuerte. Porque uno cree que después de terminar la universidad todas las puertas se le van a abrir y no es así. Jamás va a ser así. Entonces lo primero que yo hice fue como que encontrar un trabajo y lo encontré como recepcionista en un hotel. O sea, yo ya trabajaba en hospitality, pero fue volver a retomar otra vez como, O sea, ok. con título y sin embargo seguir. Y entonces, claro, y yo llego allá y como que, ay, ¿tú qué haces en la vida? Y yo, no, yo estudié criminología. Y tú, esperando que me dijera como, no, yo quiero estudiar. Y me dicen como, no, yo estudié arquitectura. Ok, todo el mundo con una profesión. Sí, exacto. Y era como que, ah, ok. Y yo estudié biología. Y yo, y todas acá dando llaves para las habitaciones porque eran un hotel, ¿verdad? Y yo, no puede ser. Y me enfrento con ese mundo laboral que yo digo como, "Ay, no lo esperaba. Uno cree que todo lo tiene resuelto y que va. Y me frustré mucho porque yo todo lo veía muy como lineal, como muy como el universo está a mi favor. Y no, no, en ese momento yo dije, ¿dónde estás, alter ego? ¿Dónde está todo? Y fue bastante complicado. Entonces, sí, empiezo a cambiar. Bueno, después de eso, daba la casualidad que en ese trabajo, pues yo no era solo recepcionista, sino pues tal vez el manager o la persona que estaba ahí vio como potencial y me puso un papel que se llamaba Guest Experience Host. Y todas las quejas llegaban a mí. Él me dijo, puedes hacer lo que quieras, puedes enviar como vinos a la gente que te caiga bien, que inspire no sé qué. Si tú ves que es una persona que puede hacer una reseña, pues mandas un gesto. Pero no me explicó como que, pero todas las quejas te van a llegar es a ti, porque tú eres la que tiene que lidiar con la experiencia del cliente. Claro. Entonces yo no, bueno, yo hacía recepcionista porque quería, pero realmente con lo que yo tenía que lidiar era con gente, como investigar a los que como es Londres, mucha gente, a veces venía gente famosa, influencers, no sé, gente con demasiado dinero, y yo tenía que mirar cuánto habían gastado en habitación, si podía darles un gesto como un vino, tales, y yo dije, súper, pero realmente mi trabajo estaba basado como en, lo siento si tu cama no estaba cómoda, lo siento si el check-in duró más de lo que podías. Y ahí fue cuando realmente yo dije, mi inglés se me desarrolló porque yo tenía que lidiar peleando prácticamente o discutiendo o defendiendo a un hotel en inglés. Entonces eso fue una carrera que yo dije, ok, a lo mejor yo no estaba lista para irme de trabajadora social de policía. Primero tenía que pasar por gente así, difícil, Claro. y manejarlo. Porque la primera vez que yo tuve una queja no supe cómo manejarla. Fue como, sorry, ¿qué quieres que haga? Y ya después, pues ya me di cuenta y dije, ok, todo es como perfecto de todas maneras. Primero tenía que pasar yo por esto. Claro, los procesos de aprendizaje en la vida, de maduración, ¿no? Exacto. Entonces ya, después de eso, me llama una persona que de hecho me ayudó a conseguir el trabajo en el hotel. Ella es una reclutadora sí, una reclutadora de una empresa. Me dice como, hola, yo sé que estás trabajando allí. Normalmente yo no hago esto, pero hay una oportunidad muy grande de trabajo y pensé en ti y estaba mirando tu perfil. Y yo como que, ay,
me sentí súper aludida. Y era en una clínica dental, en un instituto dental, donde yo tenía que ser, eso se llama Events Assistant. Y entonces yo tenía que organizar, como el instituto hacía era cursos como para todo lo que tiene que ver con bonding, smiles y todo eso. Y aprendí mucho del tema, o sea, de odontología aprendí mucho del tema. Y yo tenía que organizar todo, material, que las personas vinieran, toda la parte de administración. Y otra vez yo digo, ok, súper. Pero ¿qué pasa en ese trabajo? Que ya empiezo a conocer lo que es tener gente que no le agradas en un trabajo. Y un día me dicen como que van a sacar una chica. Es que yo tengo que tomar también esa responsabilidad. Y yo, vale, lo voy a hacer. Voy a tomar esa responsabilidad. Me hablaron de subirme el salario, lo cual se sintió bien también. Y un día llegan y me sienta mi manager, que era chileno, y me dice, algo pasó. Y yo, me lo dice en español, y entra el otro manager que era de la India, y él me dice como, gracias Dani, tú has sido como, no sé, una bendición, un gran aporte en este trabajo, pero ya no necesitamos tus servicios. Cuando yo estaba esperando que esa conversación fuera de un salario para arriba. Y yo, ¿cómo así? Y entonces él me dice, no, es que el instituto está corto de dinero, entonces ya no te necesitamos. Y yo, ¿de qué están hablando si la que iban a despedir era la otra? Cuando me empiezan a decir eso, yo creo que es una broma y yo era como, ok, dime a cuánto me vas a subir el salario. Pero no, todo se veía muy serio. Y el chileno me suelta y me dice como, algo pasó. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me lo dice en español. Me dice como, te hicieron quedar mal y te sabotearon tales compañeras y por eso ya no te quieren acá. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo? Y entonces él me dice, no te preocupes, yo también me voy a ir de este trabajo. Prácticamente se inventaron cosas al punto de como que mejor la eches a ella y no a la otra, porque las otras se agradaban más con ella. Eran todas como de la parte de Asia, Filipinas y Corea, y yo era la colombianita que sobraba ahí, digámoslo así. No las entendía muy bien, sus costumbres y todo eso, entonces. Sí, muy difícil. ¿Y a estas alturas en qué andas entonces? Entonces, bueno, después de eso tuve otros trabajos igual, me pasó cosas muy similares. Y yo decía como, pero ¿por qué no estoy durando ninguno después de que me iba bien? Y llegué como da la casualidad que conozco una nena, me acerco mucho a ella y le cuento como, ay, es que a mí me gustaría trabajar con niños. Y ella me dice como, "Ah, mi mamá hace eso en Seven Sisters y ella tiene una comunidad y tales". Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo, ok, le preguntamos a la mamá y me dice como, sí, 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 de una, miremos. Y empiezo a ir como 2 días por semana a trabajar con niños de 0 a 5 años y las mamás, y se les daban workshops. Cuando yo estoy ahí, yo me doy cuenta, este es realmente lo que yo quiero hacer. O sea, mi propósito, que era como que una mamá se te sentara y confiara plenamente en ti y se sentía bonito porque yo ya no era Daniela y ya está, sino era como ¡ah! Daniela la criminóloga y yo valía toda la pena del mundo y se me sentía así y yo como que wow, sí, esto es lo que quiero hacer pero full time. Y voy en ese proceso. Se supone que en septiembre empiezan los colegios y me gustaría trabajar como ya relacionado ya con primarias, pero con ese aspecto de comportamiento, de todo lo que tiene que ver con las condiciones, no sé, autismo, dislexia y todo eso. Y yo dije, ok, este es el camino a seguir y voy a hacer todo lo posible. Y todo este verano se trató de conseguir todos los papeles, todos los cursos posibles para poder entrar a ya un colegio. Y Es decir, historia para continuar.
Sí, sí, Estado con Daniela Valderrama González, con sí. tu hermosísimo alter ego, Sandis. Ha Mm. sido todo un proceso. ¿Qué le podrías decir tú a otras personas bueno, que pasan situaciones jóvenes, que también se enfrentan a sus propias frustraciones? Yo, después de eso, yo pensé y dije, necesito contarle esto como a las personas, al mundo, para ayudarlos, ¿verdad? Y empezó a salir de que mis primitos empezaron a tener acné y todo eso, y yo era ahí con mis energías todas mantras, diciéndoles como vibra alto y ya está. Pero el verdadero camino es como conocerse a sí mismo y sentarse y hacer el trabajo y decir como, ok, tal vez esto pasa porque, bueno, tuve un problema antes. O hacer el famoso reparenting, que es como coger tu niño interior y decir, tal vez tú tienes esto porque viviste esto. Y luego decir como, pero yo no soy eso. Yo quiero hacer esto y si quiero hacer esto lo puedo lograr hacer. Y hacer una lista de cosas de la persona que tú quieres ser y simplemente empezar a Trabajar en eso. hacer hábitos para que te conviertas en eso. Y yo entendí que pues uno no es realmente las metas que uno se pone o los pensamientos bonitos que uno tiene mismo, sino las acciones de cada día que pasa. Entonces el resultado de las cosas pues es lo que has hecho durante el día. Bellísimo. Bueno, hemos tenido esta conversación hermosa con Daniela. Muchas gracias. Esta tertulia diferente, hermosa, como sonrisota y también donde, de las cosas que uno aprende, de que hay que seguir, sí, que hay frustración, Sí, que hay momentos difíciles y todo, pero se sigue. sí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Ha sido muy Bueno, bonito. y bueno, nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.